Les vamos a ofrecer a continuación una conferencia de don José Antonio Sayés titulada La teoría de la evolución y la fe. Pues vamos a comenzar con este tema, la teoría de la evolución y la fe. El año pasado, 2009, celebramos el 200 aniversario de Darwin, ¿les suena a ustedes? El teórico de la evolución. Y el 150 aniversario de la publicación de su libro famoso, El origen de las especies, en 1859. Él nació en 1809 en el condado de Kent, en Inglaterra, y dedicó, como saben, toda su vida al tema de la evolución. Y lógicamente se preveía que iba a ser un año de combate, pues porque se nos está dando la imagen de que si el hombre viene por la evolución no necesitamos a Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que se nos ha querido meter, por ejemplo, pues en muchos comentarios de nuestras televisiones, en muchos libros que se han escrito, y el Papa que tenemos, Benedicto XVI, ya previendo esto, reunió un verano a sus discípulos de lengua alemana. Yo también soy discípulo del Papa, de un tal Ratzinger, en 1972, pero yo no soy de lengua alemana. Él se suele reunir con los de lengua alemana y en Castel Gandolfo en verano, y quiso dedicar ese encuentro del 2006 a estudiar el tema de la evolución. El Papa quería que se estudiara a fondo para que se diera la batalla, ¿no es cierto? Porque él la veía venir, y así ha sido. Aunque la batalla comenzó antes en Estados Unidos, y no precisamente por parte de la Iglesia Católica, sino por grupos de cristianos fundamentalistas, que son protestantes. Hombres que toman al pie de la letra lo que dice el Génesis, primer relato de la creación del Génesis. El mundo fue creado en 6 días y punto, ¿entendido? Y después descansó el 7º día, el Sabbat, ¿no? Que significa en hebreo descanso. Esos fundamentalistas, todos ellos de origen protestante, no aceptan la teoría de la evolución. Y en muchos lugares de Estados Unidos, ahora recuerdo por ejemplo en Dover, en Pensilvania, pues van a los tribunales y llevan a los profesores que enseñan la evolución a los tribunales, y a veces pues pierden los juicios, pero otras veces los ganan. Hay una batalla que realmente en la que no participan los católicos, porque los católicos tenemos ciertamente otra visión de las cosas. Pero nos vamos a meter porque también aquí el debate lo tenemos. Yo vengo ahora de la ciudad de Burgos, ¿no es cierto? Y en Burgos, lo saben ustedes, han hecho todo un edificio pues para exponer las excavaciones de Atapuerca, lo cual me parece muy bien. Entendido, me parece muy bien. Saben ustedes que ahí hay una serie de investigadores como Arzuaga, Bermúdez de Castro, Colomer, creo que se llama, Carbonell, otro, y las están haciendo con mucho rigor. Y entonces, indudablemente, han querido pues hacer una gran exposición para que la visite todo el mundo. Me parece muy bien. Pero tenemos que ser sinceros. Arzuaga, en concreto, es un hombre que ha querido utilizar la teoría de la evolución para combatir la fe. Ha escrito varios libritos a lo largo de estos últimos años, en el último de los cuales decía que todos aquellos que creemos en Dios somos miopes. Lo decía así, entendido. Y él defiende la tesis de que si creemos que el hombre viene por evolución, no podemos ya creer en Dios. Yo he tenido con él particularmente, pues, ¿cómo diríamos?, un pequeño debate en el diario de Burgos. Y yo le he venido a decir, mire usted, señor Arzuaga, usted dígame como científico lo que me tiene que decir y yo lo acepto. Yo no soy científico de la evolución, usted lo es. Usted dígame, por lo tanto, ¿cuántos años tenía ese hombre de Atapuerca? 800.000, yo lo acepto. ¿Era un preneandertal? Yo lo acepto. Ahora resulta que en la cima de los elefantes han encontrado una mandíbula todavía más antigua, a la que se calcula que tiene 1.300.000 años y podría pertenecer a lo que llamamos el Homo erectus, el que migró desde África aquí a Europa y a Asia. Yo lo acepto. Usted dígame cuántos años tiene eso. Yo sé que los estudios que hacen son unos estudios serios para datar los huesos que encuentran. Y luego otra pregunta, señor Arzuaga. Dígame usted si dejaron huellas de inteligencia, si dejaron fuego, o enterramientos, o pinturas,
como las que tienen ustedes aquí en las cuevas de Altamira, ¿no? O hachas talladas de diferente manera para distintos fines, lo cual es un signo de inteligencia. ¿No es así? Díganme ustedes eso, si hay signos de inteligencia. Ahora bien, señor Arzuaga, yo le admito a usted todo lo que diga como científico, pero por favor, no se meta en filosofía, que de eso no sabe nada. Y es ahí donde le pego. Claro, y no me puede responder. Porque empiezan a hacer filosofía y, como veremos, hacen una mala filosofía con la cual no se puede explicar la evolución. ¿Entendido? Ellos quieren prescindir totalmente de Dios para explicar la evolución. Y curiosamente, yo creo que el objetivo de esta conferencia, por mi parte, es demostrar que para creer en la evolución, para aceptar la evolución, tenemos que creer en Dios. Pero esa será la conclusión a la que llegamos al final. ¿De acuerdo? De momento estoy iniciando el programa de esta conferencia. Y han querido quitar la fe, que duda cabe, él por lo menos ha escrito en varias ocasiones en ese sentido. Y por lo tanto el tema sigue siendo de muchísima actualidad y yo creo que realmente merece la pena que dediquemos un rato y después habrá diálogo sobre el tema. Vamos con el primer punto. En el primer punto yo quisiera explicarles a ustedes qué es lo que enseña la Biblia sobre el origen del mundo y del hombre. La creación, ¿no es cierto? ¿Somos fundamentalistas como esos protestantes de Estados Unidos o sabemos distinguir los católicos entre lo que quiere enseñar un relato de la creación y la forma, el lenguaje literario que utiliza para ello? Es preciso partir de aquí, tener claras las ideas en este punto para después abordar lo que digan los científicos sobre la evolución. Y nos encontramos que en el Génesis hay 4 temas tremendamente importantes sobre los orígenes del hombre. Primero, el primer relato de la creación. El mundo fue creado en 6 días, ¿no es cierto? Dice eso, capítulo 1 del Génesis. Dios fue creando los peces, las aves, los reptiles, ¿no? Y al final creó al hombre y Dios al final descansó. ¿Qué es lo que tenemos que creer de esto y qué es lo que corresponde a lo que diríamos el género literario? La forma de describirlo. Pues miren ustedes, ahí se nos quiere decir una cosa de un calado teológico y filosófico tremendo, que todo, absolutamente todo, es creación de Dios. No hay ningún ser en este mundo que no sea criatura de Dios. Se emplea en hebreo un verbo que es bará, con B. Ya no es yasar. Yasar es transformar, modelar, ¿no es cierto? Modelar el barro. Bará es un verbo de un calado tremendo, porque significa hacer que algo que no existía comenzó a existir. ¿Me explico? Y eso es una verdad que a nosotros nos parece normal, porque desde niños nos han hablado de la creación. Pero miren ustedes, si nosotros vamos a la filosofía griega, ustedes han oído hablar de Platón, de Aristóteles, ninguno de ellos creía en la creación. La filosofía griega desconocía totalmente la creación. Las ideas de Platón son eternas, y la idea suprema del bien es la más eterna de todos. Y las almas también son eternas en Platón. Lo que pasa es que cometieron un pecado y cayeron en este mundo, ¿no? Y llegaron a la materia. Pero realmente son eternas. La idea de la creación no existe en Platón y tampoco en el mayor filósofo griego, que es Aristóteles. El Dios de Aristóteles pone en movimiento todas las cosas, pero no les da el ser. ¿Me entienden ustedes? Ese concepto de creación no pertenece a la filosofía griega y ha nacido del mundo judío y del mundo cristiano. Luego lo han aceptado también el Islam, pero el Islam ya se lo encontró hecho. El Islam nació en el siglo VI, ¿no es cierto? Y tomó el concepto de creación del mundo judío y del mundo cristiano. Entonces, esa es la gran verdad. Todo es creación de Dios. Ahora, los 6 días. Miren ustedes, ese primer relato está escrito en el siglo VI a.C. por un sacerdote. Por eso se le llama el relato sacerdotal. Y ese sacerdote quería meterles en la cabeza a los judíos una cosa, que a imagen de Dios tenían que trabajar 6 días y luego descansar el 7º, ¿no es cierto?, el Sabbat. Y entonces él presenta la creación así en 6 días para obligarles y enseñarles que tienen que trabajar 6 días y después descansan el 7º. Pero él sabía muy bien que Dios no necesita 6 días para crear. ¿Están ustedes de acuerdo con eso, sí o no? Dios puede crear de golpe, ¿no es cierto?
o puede crear, como veremos, a través de la evolución. Dios no necesita matemáticamente 6 días para crear, no es como un obrero de los nuestros, ¿no es cierto? Esa es la primera idea que se quiere transmitir. Pero métanse ustedes eso en la cabeza, el concepto de creación no lo debemos a Grecia, ha venido del mundo judío y del cristianismo. Segunda verdad que encontramos aquí. Solamente hay un ser, una criatura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, el hombre. Dios cogió barro de la tierra, Afar Adamá, Afar, barro. Yo soy de un pueblo de Navarra que está cerca de un pueblo de La Rioja que se llama Alfaro, ¿le suena? Alfaro es un nombre árabe y significa el barro, y ahí siempre ha habido alfarerías. Es la misma raíz en árabe que en hebreo, Afar Adamá, el barro de la tierra, y le sopló y le infundió un soplo de vida, Neshama Hayim, y apareció el ser viviente, Nefesh, que es el hombre. ¿Me entienden ustedes? Ahí aparece ya el concepto de persona. Dios es la única criatura de la que dice que ha sido creado a su imagen y semejanza. La forma literaria no la tenemos que tomar al pie de la letra. Dios no necesita barro para crear. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, sí o no? No necesita barro, no es un alfarero. Pero aquí ya se ve ya de una manera primordial el concepto de persona. Dios al hacer al hombre lo crea como persona, como un tú, con el que se quiere comunicar personalmente de tú a tú, ¿no es cierto? Y miren ustedes, aquí no se desarrolla todavía el concepto de persona. Yo no sé si saben ustedes de dónde viene el concepto de persona. Pues de los concilios cristológicos, del concilio de Calcedonia, año 451. Cuando nos dice que en Cristo hay 2 naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona, ¿no es cierto? Ahí nació el concepto de persona. Tampoco lo debemos a Grecia, el concepto de persona. El concepto de persona ha venido del cristianismo, como todo lo bueno, empezando por el café. Ustedes creerán que el café lo trajimos los españoles de América. No, señores, lo llevamos a América. El café vino de un monasterio cristiano de África, de la ciudad de Jaffa, en Etiopía, el siglo XV. Había un pastor que tenía unas cabras y veía que cuando tomaban de unas plantas daban brincos, y ese pastor tomó de aquellas plantas, las llevó a un monasterio de monjes cristianos, y entonces las plantaron, hicieron infusiones y comprobaron que tomando de esa infusión podían estar más tiempo por la noche rezando. De ahí viene el café, de la ciudad de Jaffa, ¿lo sabían ustedes? Pues el concepto de persona viene también del cristianismo. Y es esa criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Tercera verdad. Dios le infundió un sueño a Adán y le sacó una costilla para hacer la mujer. Esa es una manera de dar a entender una cosa. Que la mujer está sacada de la misma entraña del hombre, es decir, que tiene la mismísima dignidad que el hombre. ¿Me entienden ustedes? Que no se la puede utilizar como un objeto de placer. La misma dignidad que el hombre. Y me van a decir ustedes que, miren ustedes, si comparamos cómo se trata a la mujer en otras religiones, por ejemplo en el Islam, a cómo se ha tratado a la mujer en el judaísmo, en el cristianismo, hay una gran diferencia. ¿Me entienden ustedes? En el Islam, el dueño de los hijos es el padre, ¿lo sabían? ¿Lo sabían, sí o no? Es el padre el que manda a los hijos, de punto. La madre no tiene ninguna autoridad sobre los hijos. ¿Entendido? No, nosotros tenemos otra concepción de la mujer, porque tiene la misma dignidad que el hombre, los mismos derechos que el hombre, ¿no es así? Y eso en el cristianismo pues se ha desarrollado todavía más. Y cuarta verdad, eso que llamamos el pecado original, que no consistió en coger una manzana. Abran ustedes el capítulo 3 del Génesis y no hay ninguna manzana. Además, yo a esa manzana le he seguido la pista y no aparece hasta el siglo XII, de manos de un teólogo francés que se llamaba Abelardo. Lo que leemos en el relato es que había una prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿recuerdan ustedes? Pero eso de la ciencia del bien y del mal es una imagen para decir que es Dios el que determina el bien y el mal. Él tiene la ciencia del bien y del mal. El hombre obedece. Y la tentación del demonio, en la figura de la serpiente, ¿no? Pero el que habla es el demonio, y ojo, eso no es un género literario. ¿Saben ustedes que del demonio se habla en el Nuevo Testamento 511 veces? No lo sabían, ¿verdad? Habría que destruir toda la Biblia
si dejamos de creer en el demonio. El demonio le dice a Adán, revélate, decide tú por ti mismo el bien y el mal. Revélate contra Dios, entonces se te abrirán los ojos y serás igual a Dios. Por lo tanto, ese pecado del primer hombre era un pecado muy moderno. También hoy en día el hombre moderno quiere determinar por sí mismo el bien y el mal, ¿sí o no? Nosotros tenemos unas leyes hoy en día en España de las que ha dicho el obispo Rouco de Madrid que son las más anticristianas de Europa. En España puede abortar una muchacha de 16 años sin consentimiento de los padres. No puede votar porque no tiene 18 años, pero puede abortar. Eso no lo encontrarán en ninguna legislación. Y se quiere en España decidir el bien y el mal por sí mismos. ¿Entendido, sí o no? Y el pecado de Adán fue un pecado, como diríamos, muy moderno. ¿Me entienden ustedes? No coger una manzana, sino algo que es lo que más se quiere en el mundo de hoy. Bien, pues estas son las verdades en las que tenemos que creer. Y por lo tanto, ¿aceptamos la teoría de la evolución? Ningún problema. Para aceptar la teoría de la evolución por lo que respecta al cuerpo humano. Luego hablaremos del alma. Y entramos ya en el tema. Hay un arqueólogo italiano, Facchini se llama. Le he leído un par de libros, uno está en español, muy bueno, y Apareció el hombre sobre la tierra, muy buen libro, y le he leído otro. Y este hombre, pues dice una cosa, si ustedes van a Italia y pronuncian su nombre, lo conoce todo el mundo. Y resulta que es un sacerdote, es un paleontólogo de fama, pero es al mismo tiempo sacerdote. Y entonces este hombre viene a decir una cosa que la teoría de la evolución, que la acepta, plantea interrogantes filosóficas, preguntas filosóficas. Vamos a ver, admitimos todos que este mundo viene del Big Bang. ¿Saben ustedes lo que es el Big Bang? Una explosión que tuvo lugar hace 15.000 millones de años. Eso está medido. Medido por otro que era sacerdote. El que encontró la teoría del Big Bang era otro sacerdote belga, Lametrie. Para que vean ustedes cómo en esto de la evolución ha habido sacerdotes católicos metidos. ¿Entendido? Y entonces, pues explotó esa particulita hace 15.000 millones de años, y esa particulita se la representa así, 0,4801 fracción de núcleo de átomo de hidrógeno, que es el más pequeño. Y explotó en una fracción de segundo que la representan 0,3101 fracción de segundo. Muy bien, yo lo acepto, si lo dice la ciencia yo lo acepto. ¿Me habéis entendido? Ya dijo un tal Ratzinger, lo conocen ustedes, que el cristianismo no se opondría nunca a nada que esté probado por la razón. ¿Me habéis entendido? Nuestra religión se lleva muy bien siempre con la razón. Y entonces, pues, esa particulita explotó. Lo aceptamos. Pero esa particulita por sí misma tendió a realizar el proyecto hombre. Claro. Y aquí viene una pregunta filosófica. ¿Cómo es posible que una particulita así de pequeña que no tenía inteligencia vaya poco a poco a realizar el proyecto hombre? ¿No es cierto? Nadie tiende a un proyecto si no lo conoce. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Sí o no? La Catedral de Burgos es, como se dice hoy en día, un proyecto. En intelligent design, se dice en inglés. No un diseño inteligente. Y todo el mundo se da cuenta que esas piedras por sí solas no pueden realizar la catedral, ¿no es cierto? Porque no son inteligentes. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, sí o no? Una vez con un chino que convivía con nosotros en la Facultad de Burgos, hablando con él me di cuenta que no sabía quién era Dios. ¿Pero tú no has oído nunca hablar de Dios? No. Hablaba muy bien el español, yo de chino no sé nada. Entonces ven que te explique. Y le llevé a la catedral. ¿No aceptarías que esta catedral se forme por casualidad? Y dice, no, arquitecto, decía, arquitecto. Pues ese es Dios, el arquitecto de este mundo. ¿Me entendió? Y bueno, por lo menos ya le hablaba alguien a ese chino, de Dios. Nunca le había hablado a nadie. Y entonces, pues, indudablemente ha aparecido el proyecto hombre. Hombre, si esa particulita va dirigida por Dios, se entiende que desemboque en el proyecto hombre, ¿no es cierto? Pero métanse ustedes bien esto en la cabeza. Nadie tiende a un proyecto si no lo conoce. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Y nadie se atreva a decir que esa particulita sea inteligente. Eso no le dirá nunca ningún científico. ¿Me entienden ustedes? Entonces, claro, si esa evolución va llevada por la mano de Dios, se comprende que surja el proyecto hombre, que es lo más grande que podemos pensar. Y una vez por decir esto, en una conferencia alguien me interrumpió con la mano y dice, usted dice que el mayor proyecto es el hombre, todavía hay otro mejor. Y dije, ¿cuál?
Dice la mujer, ¿entendido? Bien, entonces, eso es, señores míos, ¿por qué a partir de esa explosión ha surgido el orden de este mundo y no ha surgido el caos? Cuando las posibilidades del caos eran infinitamente mayores. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Abordaremos este punto. Entonces, plantea problemas, preguntas, digamos, filosóficas. Y cito también aquí a un gran teólogo dominico, que es el cardenal de Viena, Schönborn. ¿Le suena? El cardenal Schönborn de Viena, somos muy amigos. Y él es de una familia noble de Austria, von Schönborn, una familia muy conocida en Austria de toda la vida. Y a él le tienen mucho respeto porque saben quién es ese apellido, ¿no? Von Schönborn. Su madre lo parió en un castillo, a este hombre. ¿Entendido? ¿No? Somos muy amigos. Y entonces, este Schönborn escribió un artículo en el año 2005 en New York Times, en inglés, Finding Design in Nature, buscando el diseño en la naturaleza. Y él les vino a decir a muchos, digamos, teóricos de la evolución, ustedes con evolución no pueden negar a Dios. La ciencia por sí misma no puede ni afirmar ni negar a Dios. La existencia de Dios hay que abordarla desde la filosofía. Y le acusaron de que estaba en contra de la evolución, lo cual es mentira. Tiene 2 libros preciosos sobre la evolución. Uno en alemán es Ziel oder, ¿cómo es? Ziel oder Zufall. Es orden o casualidad. Y otro también, creación y evolución. Y él acepta, por supuesto, la teoría de la evolución. Lo que pasa es que dice una cosa, que la evolución por sí misma no se explica. Hay una serie de interrogantes filosóficos y hay que responder desde la filosofía. Ya lo iremos viendo. Entonces, en realidad, ¿qué han dicho los científicos? Volvemos a Darwin, en la teoría de las especies, año 1859. La explicación de Darwin es muy sencilla. Dice que la evolución hace de que los animales se tienen que adaptar a un medio ambiente que cambia y entonces tienen que producir nuevos órganos y así surgen nuevas especies. Eso es la selección natural. Tienen que adaptarse y entonces surgen nuevas especies, aquellas que logran cambiar y adaptarse subsisten, las otras desaparecen y eso es lo que explica la evolución. Y no dice más. Pero resulta que Darwin no sabía una cosa que nosotros conocemos, no conocía la existencia del ADN. No la conocía. En su tiempo no se conocía. Y nosotros conocemos hoy en día perfectamente la existencia del ADN, ¿no es cierto? Y sabemos una cosa, que el ADN no cambia nunca. Nosotros tenemos desde que nacemos un ADN, ¿no es cierto? Incluso el ADN perdura en el cadáver, ¿lo saben ustedes? A veces se desentierran a muertos para comprobar si tienen un determinado ADN y ver si han intervenido en un crimen o no. ¿No es así? No cambia nunca el ADN. Y ha habido científicos, les cito 3, como Dobzhansky, Hoyts y Riemann, que se pasaron 30 años de su vida haciendo experimentos con la mosca del vinagre, que la llaman Drosophila melanogaster. Ella no tiene la culpa de que la llamen así. Porque esa mosca tiene algunas variaciones accidentales y entonces trataron de a ver si conseguían cambiarle el código genético. La dejaron peor. Les destrozaron las alas, ¿no es cierto? Y después de 30 años de investigaciones se rindieron y dijeron, imposible. El ADN es siempre el mismo, incluso en esa mosca. Y entonces el ADN no cambia. Y ahora que sabemos que el ADN no cambia, pues miren ustedes, la teoría de Darwin ha tenido que ser revisada y ha nacido lo que se llama el neodarwinismo. ¿Les suena eso? El neodarwinismo dice lo siguiente, que ocurren cambios en el ADN por azar y luego ya viene la selección natural. Se llama también la teoría sintética desde 1930 porque combina el azar con la selección natural. Esta es la teoría, por ejemplo, que siguen algunos de los ateos evolucionistas como Dawkins, no Hawking, ¿de acuerdo? Porque el famoso Hawking acaba de decir una tontería supina, que este mundo viene de la nada. Mire usted, señor Hawking, usted métase en la ciencia y no haga afirmaciones de tipo filosófico. ¿Entendido? Porque si supiera usted algo de filosofía, sabría que de la nada no puede surgir nada. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no? Pues ese hombre tan inteligente no lo sabe, hace el ridículo.
Cuando los científicos se meten en filosofía suelen hacer el ridículo porque, como dicen en mi pueblo, no distinguen un toro de una vaca. ¿Me entienden ustedes? De la nada no puede salir nada, señor Hawking. Bien, Dawkins admite esto, la teoría sintética, y recurren al azar. Y entonces aquí entramos en el problema. Porque hablar del azar es hacer filosofía y mala filosofía. Vamos a ver, yo les voy a hacer a ustedes un esquemita fácil de seguir. Cuando hablamos del azar, el azar puede hacer referencia al orden. Y el orden puede ser convencional o objetivo. Vamos a ver. El azar referido al orden convencional. ¿Qué es orden convencional? Orden convencional es el que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, el orden alfabético. Hemos dicho primero la A, luego la B y la última la Z. Si yo recorto las letras del alfabeto en cartón y las voy echando una a una al aire, ¿cabe la posibilidad, al menos teórica, de que salgan un día? Salga ese orden. La posibilidad teórica, díganme ustedes. ¿No se puede negar? Sí, yo lo admito. Lo que pasa es que, atención, hay ahora una rama de las matemáticas que se llama probabilística matemática, que se han puesto a investigar qué posibilidades tenga de que el alfabeto ese salga por azar. Y en concreto lo han hecho de una frase de Shakespeare, to be or not to be. Si cogemos esas letras en inglés, to be or not to be, con los espacios que tiene, ¿qué posibilidades hay de que tirándoles al aire salgan un día ordenadas así? Y sale una de cada 1.000 millones. ¿Me han entendido ustedes, sí o no? Lo dice la matemática moderna, no lo digo yo, que no soy matemático. Entonces, ¿qué ha pasado? Que un tal Flew, ateo, se ha convertido y ha escrito un libro que se titula Dios existe, en inglés There is a God. Se ha convertido. Y otro, que era un ateo de libro, Hoyle, se ha muerto hace poco y antes de morirse ha dicho: tenemos que explicar la evolución no por el azar, sino de otra manera. Pero se ha muerto sin decirnos cómo. ¿Entendido? Pero es que además pasa una cosa, que el azar puede hacer referencia al orden objetivo, a lo que llamamos el intelligent design hoy en día, ¿no? Diseño inteligente. Entonces vamos a ver a la Catedral de Burgos. Yo vengo de Burgos. ¿Quién de ustedes admitiría que la Catedral de Burgos se forme por azar? ¡Ánimo! Si alguien piensa eso, yo le he dicho al señor Arzuaga, ¿quiere que usted que hagamos una encuesta en Burgos a ver si admite a alguien de los burgaleses que esa catedral se pueda formar por azar? No ha respondido. ¿Por qué? Porque la Catedral de Burgos no es un montón de piedras. Cada piedra está tallada de una forma diferente, ¿no es cierto? Hay una piedra que está tallada de forma lisa para que vaya en la escalera y se pueda apoyar el pie, otra que está tallada de otra forma diferente en la bóveda, ¿no? Para recoger los arcos de la bóveda. Y cada una está, digamos, interviniendo de una forma específica para hacer un diseño inteligente que se llama catedral, ¿no es cierto? Y claro, las piedras no piensan. Ustedes estarán de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Pues miren ustedes. El hombre es un diseño infinitamente más grande que el de la Catedral de Burgos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, sí o no? Una vez yo me partí de risa en la televisión italiana, hace ya muchos años. Había un cineasta italiano, un cómico magnífico, Alberto Sordi. ¿Alguien le suena? Graciosísimo. Y era un hombre creyente. Y una vez me hicieron una entrevista en la televisión que la vi y le preguntaron, bueno, ¿usted ha sido siempre creyente? Siempre. Yo de niño era monaguillo de la iglesia de Santa María in Trastevere. Hice la primera comunión, me he educado siempre como católico. Pero bueno, usted está metido en el mundo del cine, sí, y en el mundo del cine se meterá la gente con usted y le hará preguntas, sí, muchas. ¿Y qué le preguntan? Pues me preguntan y a veces me dicen, a ver, una prueba de la existencia de Dios. Y yo les digo, una prueba de la existencia de Dios, la Sofía Loren. Yo me partía de risa. El hombre es un diseño inteligente infinitamente superior al de la Catedral de Burgos. El cerebro humano. Miren ustedes, yo ahora cierro los ojos y digo, me voy a acordar de mi pueblo. Y en un segundo me vienen miles de fotos en color magníficas de mi pueblo. ¿No les pasa a ustedes eso, sí o no? ¿Qué ordenador les da a ustedes miles de fotos en color en un segundo? Díganme. ¿Saben de qué está hecho el cerebro? El 80% del cerebro es agua. Díganme ustedes cómo se hace un ordenador con agua. ¿La vista?
Nadie aceptará que una máquina de fotos se forme por casualidad, ¿no es cierto? Muy bien ustedes. La máquina de fotos saca 30 fotos y tengo que tirar la película. Yo tengo una retina que la utilizo toda la vida, ¿entendido? Y entre millones de fotos y no la tiro, la retina, gracias a Dios la conservo toda la vida. Pero es que la máquina de fotos muchas veces saca mal los colores, ¿no es cierto? ¿Cuántas fotos rompemos porque decimos, no me gustan estas fotos? Y sin embargo, nosotros con los ojos que tenemos sacamos todos los matices, ¿no es cierto? Distinguimos los matices del color. La máquina de fotos tiene una funda para protegerla, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos aquí por casualidad eso que llamamos párpados. ¿Lo ven ustedes? A mí en el año 2003 me atropelló un coche que casi me mata en mi pueblo y me pegó por la izquierda, me rompió la pierna izquierda, salté encima del capot, me pegué con el parabrisas en la parte derecha y 25 puntos alrededor del ojo. Pero salvé el ojo porque tenemos aquí una cosa que se llama párpado y se ve que lo cerré. Pero ese párpado, por si no lo sabían ustedes, está ahí por casualidad. ¿Lo sabían ustedes? Y salvé la vista porque tenemos ahí algo que se llama párpado. Estoy dando esta conferencia aquí porque tenemos ahí algo que por casualidad que se llama párpado. Y las cejas, ¿para qué están aquí? ¿Para qué? Pues nada inútil en el cuerpo humano, para filtrar el polvo que puede caer y hacer daño a la vista. Entonces, si yo no acepto que una máquina de fotos se forme por casualidad, voy a aceptar entonces que la vista, nuestros ojos, que son una maravilla, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No son una maravilla nuestros ojos? Ahora conozco un chico de Burgos, hemos sido amigos toda la vida, es ciego, vende cupones, viene a mis campamentos de jóvenes, venía cuando tenía vista, luego el pobre la perdió, y ahora vende cupones, es ciego, y se ha enamorado de una chica también de los campamentos. Y se van a casar. Y vinieron el otro día a hacerme una visita. Y le tuve que explicar al chico lo guapa que era su novia, porque él no la ve. Se lo expliqué yo. Él se ha enamorado de sus sentimientos, de su voz, ¿no es cierto? Pero le tuve que explicar yo lo guapa que era su novia. Y pobre no ve, y yo digo, Dios mío, lo que es la vista. ¿Y tenemos que aceptar entonces que esto es fruto de la casualidad? No. En el orden objetivo no vale la casualidad. ¿Me han entendido ustedes? Pero viene otro científico ateo de raza, Jacques Monod, premio Nobel de Medicina francés. Jacques Monod, que escribió hace muchos años ya un librito que hizo mucho daño en España, El azar y la necesidad. Y dice que hay un azar esencial, porque es absolutamente imprevisible. Y ese es el que explica la evolución. Un azar que no tiene causas. Vamos a poner un ejemplo que pone él, parecido al que pone él. Yo soy profesor de la Facultad de Teología de Burgos. Imaginen ustedes que al dar la primera clase por la mañana a las 11 salgo a dar un paseíto. En Burgos te despejas enseguida por el frío que hace. No es cierto, es una maravilla, es. Con 5 minutos que te pasees por la calle estás despejado. Hay que ir bien abrigado. No, pero vamos a ver. Entonces vamos a imaginar que salgo por la portería, al salir a la calle me cae una teja a la cabeza y me pega en el cogote y digo, vaya qué casualidad, esta teja tenía que caer precisamente a las 11. ¡Qué casualidad! Y me dice el portero, mire usted, don José Antonio, esta teja no ha caído por casualidad. Ha caído porque estaba suelta en el tejado, ya la había visto, y ha soplado un viento tan fuerte que ha caído cuando tenía que caer. ¿Entendido? Por unas leyes que usted desconoce. Ya decía Poincaré, eso no lo dice el portero. Poincaré, francés, decía que la casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia. ¿Entendido? Y es verdad que ahí eso es imprevisible porque han confluido dos factores. Ha confluido la caída de la teja, que tiene unas causas, y el que yo pasara por ahí a las 11 en punto, ¿no es cierto? Pero el que yo pasara a las 11 en punto también ha tenido una causa, ¿sí o no? Por lo tanto, señor Monod, no me confunda usted la imprevisibilidad, que en este caso se da porque confluyen dos factores, ¿no es cierto?, con la incausalidad. Porque en este caso todo lo que ocurre tiene una causa, ¿sí o no? Si yo estaba ahí a las 11 en punto es porque yo lo he querido, ¿sí o no? Todo tiene una causa y en eso se basa el progreso de la ciencia, en ese principio de que todo lo que ocurre tiene una causa. Por eso avanza la ciencia. Por lo tanto, miren ustedes, pues lo siento mucho, señor Jacques Monod, no se meta a hacer usted filosofía. Es científico, pero no se meta usted en filosofía. Por lo tanto, indudablemente tenemos que aceptar que el hombre es un diseño inteligente y que por lo menos por lo que se refiere al cuerpo, ¿no es cierto?, necesita una inteligencia. Esta es la primera idea
que yo que quería que quedara clara. Pero sigamos adelante, nos queda todo el problema del hombre. Y aquí tenemos que aceptar lo que nos diga la ciencia. Y la ciencia nos dice que el primer hombre es el Homo habilis. Antes hubo otro que era el Australopithecus, pero ese no era un hómido. Tenía carácter simiesco y no dejó ninguna huella de inteligencia. Como dicen los científicos hoy en día, la mayoría de ellos, pues el primer hombre inteligente es el que llaman Homo habilis, que apareció en África hace 2 millones de años hasta 1.500.000. Luego viene el famoso Homo erectus. Ese es muy importante, porque ahí en África parece ser el hombre, porque en África se creó una depresión que va desde el Mar Muerto hasta Mozambique. Y en esa depresión se creó un ambiente de sabanas que es el más apto para que surja el hombre. Y apareció el Homo erectus. Y ese hombre era muy inteligente. ¿Por qué? Porque migró a toda Asia y a Europa. El Homo heidelbergensis en Alemania es un Homo erectus. El Homo pekinensis es un Homo erectus. ¿Entendido? Y claro, para emigrar durante tanto tiempo a tantos países con tantas dificultades, pasando por el Mar Rojo, tenía que ser inteligente, ¿no es cierto? Ninguna duda de que era inteligente. Eso lo sitúan entre 1.300.000 años a más o menos hace 1 millón. Luego viene el preneardental, donde se sitúa ese hombre de Atapuerca. Luego vienen los neardentales. Y ojo con los neardentales, porque al parecer eran más inteligentes que nosotros. ¿Lo sabían? Tenían una capacidad craneal superior a la nuestra. ¿Lo sabían? Luego desaparecieron. No sabemos por qué. La ciencia todavía no sabe por qué. De tal manera que la mayoría de los científicos dice que no venimos del neardental. Venimos del Homo sapiens. Y del Homo sapiens eran los que pintaron las pinturas de aquí, de esto, ¿entendido? Un hombre tremendamente inteligente. Bien, eso en todo caso que nos digan los científicos cómo son las cosas y lo aceptaremos. Y a los científicos les pregunto, díganme ustedes si este Homo dejó huellas de inteligencia. Esas que hemos dicho, el fuego, los enterramientos. Porque claro, si hay enterramientos es que se quieren ir más allá. ¿Me entienden ustedes? Las pinturas. Y las hachas talladas de diferentes maneras. Y aquí quisiera, digamos, antes de entrar a fondo en este tema, recordar algo que dice muy bien Facchini. Dice, atención a esto. La inteligencia apareció con toda claridad en ese Homo habilis. Ojo. Y la inteligencia es algo que o se da o no se da. No hay una especie de inteligencia intermedia, ¿me entienden ustedes? Claro, la inteligencia, lo vamos a ver, es una función, una actividad del alma, una potencia del alma. Y entonces o se da o no se da. Y luego otra cosa, no confundamos la inteligencia con la técnica. Porque nosotros tenemos siempre el peligro de pensar que porque tenemos una técnica muy desarrollada somos más inteligentes que el hombre antiguo. Y a veces tengo mis dudas, ¿me entienden ustedes? Cuando pienso si eran menos inteligentes que nosotros. Este verano he estado en las cuevas, en la sierra de Albarracín, ¿le suena? Provincia de Teruel, un pueblo precioso, increíble, el de Albarracín. Me dijo un amigo, tenemos que ir allí, porque no te lo puedes imaginar lo bello que es ese pueblo. Es impresionante, lo más bello que he visto en España. Y hay una sierra que es la sierra de Albarracín, y ahí hay pinturas rupestres, como las que tenéis aquí en Altamira. No serán tan bellas como estas, pero vamos, son pinturas de bisontes, de caballos. Y fuimos a verlas. Y no están en cuevas, sino en abrigos. Y claro, en esos abrigos donde hay pinturas han tenido que poner unas rejas. ¿Para qué? Para que no vaya allí una niña de las nuestras y ponga su firma debajo, María Luisa. Entonces yo digo, ¿quién es más inteligente? ¿El hombre antiguo que respetaba esas pinturas y no firmaba? ¿O esas chicas que tenemos nosotros que firman en todos los sitios? ¿Entendido? ¿No? Y entonces, pues claro que tenían técnica además. En la provincia de Soria cazaban elefantes. Para cazar elefantes hace falta tener una buena técnica. Yo no sería capaz de cazar elefantes. Los perseguían y les obligaban a pasar por un paso estrecho y allí tenían una trampa, caían en la trampa, no podían salir y una vez en la trampa los remataban con lanzas, ¿no? Eso es una técnica. Bien, pero entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si aparece un hombre que tiene inteligencia, tiene alma. Y aquí nos planteamos un problema filosófico.
¿El alma existe, sí o no, señor cura? Estamos hablando de cosas muy serias. Empleamos el término de alma, ¿no es cierto? Y luego resulta que, porque curiosamente Santo Tomás no se metió a fondo en el tema del alma. Decía que era el concepto más oscuro de la filosofía. Da una especie de prueba, pero no muy desarrollada, se podían haber dado más. ¿Probamos la existencia del alma, sí o no? Con pruebas racionales, ¿me entienden ustedes? Lo hacemos, porque el alma nos va a llevar a Dios. Pruebas de la existencia del alma, vamos a ver. A mí me salen 7 u 8, pero me quedo con 3. ¿De acuerdo? La libertad, ¿qué es la libertad? La libertad es autodeterminación. Yo me determino a ser cura o no ser cura. Yo me determino a venir aquí a dar esta conferencia o no venir. Podría haber dicho que no. ¿No es cierto, sí o no? Eso es la libertad, autodeterminación. Yo admito que estoy determinado genéticamente por mis padres. Mi padre era calvo, yo también. Eso van los genes. Cuando mi madre estornudaba le decía, mamá, ¿pero qué ruido haces? Ahora cuando estornudo yo me acuerdo siempre de mi madre porque estornudo exactamente igual que... Eso van los genes, ¿no es cierto? Estamos determinados genéticamente, pero por encima de esa determinación genética llega un nivel que me determino yo a mí mismo. Entonces tiene que haber en mí algo que trasciende lo genético, ¿sí o no? Que sobrepasa lo genético. Eso es el alma. Decir libertad es decir espiritualidad, es decir alma. Otra prueba. Un premio Nobel de Medicina norteamericano, Eccles, se convirtió precisamente por el alma. Él estudiaba el tema de los gemelos. Y le volvían locos los gemelos. Los gemelos, no los mellizos, tienen el mismísimo código genético. ¿Lo sabían ustedes? El mismísimo código genético. Hay 2 gemelas en Burgos. Hermanas, claro, son gemelas. Que si las veía juntas, las distinguía. Pero si me encontraba con una de ellas solas, le preguntaba quién eres, Gloria o Maricruz Barrio. Pues soy Gloria, muy bien. Pero además era curioso, si a una de ellas le hablaba de la otra hermana, le salía una lagrimita por aquí. Y si después a su hermana le hablaba de esta, le salía la misma lagrimita por aquí. El mismísimo código genético. Sin embargo, cada una de ellos, de los gemelos, dice Eccles, tiene conciencia de tener un yo único, ¿sí o no? Radicalmente irrepetible, absolutamente original. Entonces hay algo que trasciende lo genético, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esas chicas que son iguales genéticamente tienen un yo único? Tiene que haber algo que trasciende lo genético, y este hombre se dio cuenta de que existía el alma, y el alma le llevó a Dios, ya veremos cómo. Otra prueba, ¿quieren ustedes? ¿Conocen ustedes un obispo de San Sebastián, un tal Munilla? Habrán oído hablar de él. Es hijo mío, hijo intelectual, ¿se entiende? ¿Entendido? Ha sido alumno mío, le dirigí la tesis, y somos muy amigos, y bueno, nos hacemos muchas bromas y todo eso. Dice, oye, Sayers, quiero enseñarte las cuevas prehistóricas que tenemos los vascos en Guernica, las de Santimamiñe, para que veas cómo los vascos hemos sido siempre artistas y no hemos sido tan brutos como tú dices. Nos tomamos el pelo, que si los vascos, que si los navarros y todo eso. Bien, entonces me llevó a las cuevas y efectivamente hay caballos y bisontes pintados. Y dije, sí, esto es una prueba de que aquí ha existido el hombre, porque los animales no pintan. ¿Estáis de acuerdo con eso, sí o no? ¿Por qué? Porque los animales solamente tienen un conocimiento de las cosas sensible, huelen y ven mejor que nosotros. Mucho mejor, ¿eh? Las águilas ven mucho mejor que nosotros. Los elefantes tienen una memoria tremenda, ¿no? Pero no tiene más que un conocimiento sensible, mientras que yo huelo y veo esto y digo, esto es un bolígrafo. Y cuando digo que es un bolígrafo, llego a conocer la esencia. ¿Ya habéis entendido? Un bolígrafo es toda realidad. Antes he tenido que darme cuenta que esto es una realidad y efectivamente digo, aquí hay una realidad, aquí hay algo. Luego este algo, esta realidad, porque tiene un depósito de tinta y un sistema de escritura con bola, le llamo bolígrafo. Eso es la esencia. ¿No es cierto? Luego que la tinta sea roja o sea azul, eso es indiferente, eso es lo accidental. ¿No es cierto? Pero conocer la esencia y el ser es un conocimiento que le llamamos metafísico. Meta significa en griego más allá de lo físico, al que no llegan los animales. Nosotros tenemos un conocimiento trascendente. ¿Me habéis entendido? Abstracto, pero abstracto significa trascendente, que trasciende lo material. Luego tiene que haber en mí un principio que trasciende lo material, ¿no es cierto?, que es el alma, a través de su inteligencia. ¿Queda claro, sí o no?
Luego el alma existe. Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde viene el alma? Miren ustedes, todos hablamos de la persona humana. Persona humana. Y la persona humana la podemos entender simplemente como materia. Si la persona humana no fuera más que materia, no podría haber moral. Porque la materia la podemos utilizar como medio de mis fines. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Podemos comer pollo? ¿Sí o no? Decidme. ¿Por qué? Porque el pollo es materia. Materia viva, pero materia. Lo podemos comer y utilizar como un medio de nuestros fines. Pero es que el hombre no solamente es materia, qué pena. El hombre efectivamente es materia, pero el hombre es también alma. Lo acabamos de demostrar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y entonces, ¿de dónde viene el alma? Y aquí Santo Tomás es genial cuando dice en la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2, el alma no se puede generar, se genera el semen, porque el semen es material y se puede partir. Pero si el alma es espiritual, no tiene partes extensas en el espacio, no se puede partir. ¿Por qué es espiritual? Porque es simple. No tiene partes extensas en el espacio. Entonces, dice él, ¿de dónde viene el alma? Y dice, directamente creada por Dios. Es valiente Santo Tomás ahí. No se genera porque no se puede partir. El semen sí, dice Santo Tomás. Entonces está creada directamente por Dios, así lo ha dicho siempre toda la vida la Iglesia. Y entonces esto es bonito, porque mirad, yo me he pasado toda la vida estudiando y todavía no he visto a Dios. Lo siento mucho. ¿Pasa a vosotros eso también, que no habéis visto a Dios? Me he pasado toda la vida estudiando y todavía no lo he visto. Pero creo en Dios, ¿por qué? Porque no me queda más remedio. Si yo no creyera en Dios, no podría creer tampoco en el alma. ¿Me habéis entendido? Y entonces no podría creer en el hombre. ¿Queda claro, sí o no? Yo necesito creer en Dios para poder creer en el hombre, ¿queda claro? Y entonces miren ustedes, esto significa una cosa, y ya termino, que lo más profundo de nuestra personalidad no viene por evolución, viene directamente creado por Dios. ¿Queda claro? Y entonces yo acepto la evolución del cuerpo, por supuesto que sí, pero del alma no. Lo siento mucho, científicos, no explicaréis nunca el misterio del hombre a fondo si no creéis en Dios. Entonces, miren ustedes, pues hay que terminar, y termino con una cita de Crick, que fue el que descubrió el ADN, un británico. Si estudiamos cómo ha aparecido el hombre a lo largo de la historia, tenemos la impresión de que se ha debido a un milagro, dice él. Y un tal Ratzinger, ¿le suena Ratzinger? Si la evolución ha producido este orden tan matemático que tenemos, es que ha ido acompañada por Dios creador. Entonces se entiende. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren ustedes, no solamente yo creo en la evolución del cuerpo, sino que, perdonen ustedes, para poder creer en la evolución necesitamos a Dios. ¿No es cierto, sí o no? Y esto se lo digo a los científicos, sin ningún complejo. Sin ningún complejo. Entonces, miren ustedes, tenemos que tener el sano orgullo, y termino ya, de ser creyentes. Y de hablar de Dios en público. Le he dado la vuelta al mundo. ¿Entendido? Y en todas partes se habla de Dios, pero vienes a España y en España no se puede hablar de Dios en público. ¿Os habéis dado cuenta? Sale uno en la tele y no puede pronunciar el nombre de Dios. Y hacen equilibrios para no pronunciar. Pues tenemos que pronunciar el nombre de Dios. Y a mí no me sacan en televisión, pero si me sacaran diría que no se puede creer en el hombre si no creemos en Dios. Y les diría a nuestros políticos creyentes, hablen ustedes de Dios. ¿Entendido? Porque creen en el hombre. Hablen de Dios, sin complejos. Entonces tenemos que tener el sano orgullo de ser creyentes y hablar de Dios sin complejos. Porque además les voy a decir una cosa. Si tuviéramos otras alternativas a nuestra fe, ¿pero qué alternativas hay? Yo cuando estudiaba existía el marxismo, existía el existencialismo. No, de eso ya no existe nada. Hoy no hay ninguna filosofía. ¿Os acuerdo de esto? No digo que no haya teología, es que no hay una filosofía. Y entonces, pues, miren ustedes, pues, no tenemos otra alternativa. Quitarnos el complejo, ¿entendido? Y hablar de Dios, pues nada más. Acabamos de escuchar a don José Antonio Sayés en esta conferencia titulada La teoría de la evolución y la fe.